Ahí Vamos. está. Ahora sí, les damos las bienvenidas. Gracias Karina por estar, gracias Andrea y gracias Sergio. Y Sergio nos va a contar un poco acerca de qué trata esta comunidad de docentes escritores en esta instancia del tercer conversatorio. Así que bueno, Sergio, gracias y gracias por estar. Por favor. Dos puntos para abrir este tercer conversatorio del proyecto 2024-2025 de esta comunidad de docentes escritores. La primera tiene que ver con el inicio de una nueva etapa en esta rica tradición que ha tenido ADIA durante casi 2 décadas de invitar a sus afiliados a participar en la producción de textos de distintos géneros literarios que podían ser anécdotas, historias, reflexiones, ensayos breves, a través de los cuales hemos tratado de reflejar la vida en las aulas, la vida en nuestras escuelas, nuestras inquietudes sobre el sistema educativo y sobre todos los fenómenos sociales que le golpean la puerta a la escuela día a día y que nos desafían en el ejercicio de la docencia. Este año, en acuerdo con la comisión directiva de ADIA, hemos avanzado en una etapa de producción del libro que se hace todos los años, pero sin el carácter competitivo que tenía año por año, para adaptarnos un poco a las nuevas estrategias y a los nuevos valores que hacen a la escritura colaborativa. Quiere decir que entre todos construimos una red de aprendizajes y de aprendizajes que nos permiten elaborar un libro fruto de la producción pedagógica de todos nuestros afiliados. El punto de partida fue el documento Buenos Aires Aprende, del cual hemos desprendido 3 subtemas que nos motivan y que van a conformar cada uno de los capítulos del libro que se editará a comienzos del año próximo. Uno tiene que ver con la mirada global del sistema educativo y que nos hace reflexionar sobre cómo hemos llegado a la crisis de la que todos hablamos, pero que tanto nos cuesta encontrar una puerta de salida, una puerta de entrada en la búsqueda de soluciones que nos permitan recuperar el orgullo de la escuela argentina. Un segundo nivel, que sería el nivel ya no macropolítico, sino el nivel institucional, lo desarrollamos la semana pasada con el segundo conversatorio que fue Escuelas en Foco. Y hoy queremos eh, llamar la atención sobre un punto que consideramos fundamental, que es el de la alfabetización, tanto lingüística como matemática y científica, en cada uno de los niveles del sistema educativo. Un sistema educativo que siempre mira para atrás y trata de ver cuáles son las falencias que dejó el nivel anterior. Así terminamos prácticamente echándole la culpa a la partera, porque la universidad mira el secundario mira la escuela primaria mira al nivel inicial y el nivel inicial mira a la familia mira, no sabe para dónde ver. Entonces es cuestión de poder recuperar, y acá ya estamos entrando al segundo punto, presentando el tema del día de hoy. Convencionalmente la alfabetización fue un conjunto de habilidades de lectura, escritura y cálculo. Hoy en día, la UNESCO lo ve como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo que es cada vez más digital, mediado por textos,
rico en información y de cambios rápidos. Y de aquí se desprenden dos competencias que habrá que desarrollar a lo largo de toda la educación formal, que son las competencias informacionales y las digitales. Ahora, todo este segundo enfoque de la UNESCO, ¿cómo lo podemos lograr si los chicos no logran los estándares mínimos de lectura y escritura que teníamos nosotros hace 50 años en un medio, en un mundo mucho más simple, mucho más sencillo y que no tenía tantas implicaciones tecnológicas, sociales, familiares ni escolares? Bueno, aquí están hechas las preguntas. Hoy estamos con Andrea y con Karina, que no nos van a dar respuestas, porque la presencia de ellas es fundamentalmente para que nos provoquen con cuestionamientos, problematizaciones y preguntas que nos disparen después la inquietud de escribir un ensayo breve. Y todo ensayo breve comienza con una pregunta, con una cuestión. Así que le damos la bienvenida a Andrea para que durante un tiempo ya pautado nos acompañe en este desafío de encontrar cómo hemos llegado a esta crisis alfabetizadora de la escuela, en qué medida la escuela puede dar respuestas y en qué medida encontramos en las familias un aliado. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Que tengan una linda jornada, que los temas que hoy tratemos sirvan para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y el quehacer educativo dentro de las instituciones. Bueno, hoy nos convoca el documento Buenos Aires Aprende, que es un plan estratégico. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires piensa, ¿no?, un plan estratégico. Como docentes conocemos lo que es un plan estratégico. Un plan tiene que ver con poder pensar estrategias, acciones basadas en datos, porque el Ministerio de Educación se da cuenta que es necesario mejorar los aprendizajes. Al ser un plan, nosotros sabemos que un plan dura un par de años. Bueno, este plan estratégico, Buenos Aires Aprende, comienza, ya está empezado, porque comenzó en el año 2024, en este año empezó, y arrancó con las escuelas en foco, ¿no?, que fue una introducción, algo nuevo del plan, y finalizaría en el año 2027. Este plan es una propuesta que hace el Ministerio de Educación en busca de esta mejora de los aprendizajes. Cuentan con objetivos, acciones estratégicas, y está diseñado porque se encuentra en diferentes investigaciones que la escuela necesita atravesar diferentes desafíos que tenemos hoy en el sistema educativo y en esta sociedad, ¿no? Y que esos aprendizajes significativos tienen que entrar en relación con las necesidades actuales y con las necesidades futuras de los estudiantes y sus competencias. Perdón, pero no me veo. ¿Me veo? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, sí, André, te estamos Ah, escuchando y te estamos ay, viendo, sí. perdón, me No, no, está retrabé bien. porque dejé de verlo a Sergio Ah, y pensé que se había cortado el internet. no, 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 Bueno, sí, se ve, se ve. continúo. Cualquier cosa, si no me ven, avísenme. Sí, Eh, sí. avísenme por WhatsApp, llámenme. Bueno, entonces estábamos, que era un plan estratégico, que el plan
dura del año 2024 al 2027, porque no hay soluciones inmediatas, no existen recetas inmediatas. Es una propuesta que va a tener objetivos, que va a contar con acciones para poder llevar a cabo este plan estratégico, ¿no? Y acá va a aparecer, como decía Sergio, bueno, con Karina vinimos a traer interrogantes. El primer interrogante que aparece es ¿por qué el Ministerio de Educación piensa que es necesario la mejora de los aprendizajes? Eh, y bueno, algo de respuesta tengo que dar, ¿no? Porque esto de pensar en la mejora de los aprendizajes tiene que ver con la lectura de los resultados que se hace. No solo el Ministerio de Educación debe hacer lecturas de estos resultados de las diferentes pruebas que aparecen por lo menos en el área de primaria. Después Karina va a hablar de inicial. Pero se lleva a que se tenga que pensar de qué manera mejoramos los aprendizajes. Y como había dicho Sergio, el terciario culpa al secundario, el secundario al primario. Hay una cadena de culpables en esos chicos que llegan a la escuela secundaria recién con una alfabetización inicial, que esto es un tema que seguramente ustedes lo deben ver en la escuela, que están en sexto y séptimo grado y todavía no adquirieron el sistema de escritura. Y surge otro interrogante a partir de esto, que es cuáles son aquellos aprendizajes que se hacen necesario mejorar. Nosotros del diseño curricular viejo, ¿no? Desde el diseño que va a quedar en desuso porque apareció la semana pasada el primer borrador, sabemos que una de las áreas que atraviesa a todas las áreas curriculares es lo que se llamaba prácticas del lenguaje. Nosotros sabíamos que en cualquier situación problemática, si el niño no había adquirido la comprensión lectora, después iba a tener dificultades en todas las otras áreas. Y es cierto, esto no se modifica porque lengua atraviesa todas las áreas. Si nosotros leemos el área de conocimiento del mundo o de ciencias naturales para segundo ciclo, vamos a ver que hay formas de leer en ciencias naturales. Sabemos que en matemáticas se tienen que leer y se tienen que comprender las diferentes situaciones. O sea que lengua es lengua, porque se va a llamar lenguaje, es un área troncal que va a atravesar todas las otras áreas. Pero este plan va a agregar matemática. ¿Por qué? Porque este plan lo que incorpora a lo que nosotros conocemos como aprendizaje significativo es el contexto del estudiante, la importancia que tiene el contexto. Y el contexto muchas veces se relaciona con el área de matemática, cuando recibimos alumnos que se manejan muy bien, pero muy bien, cuando trabajamos de manera concreta con el dinero o trabajamos con medidas como el kilo, medio kilo, que le son conocidas al estudiante por su ambiente cotidiano y le resulta muy, pero muy difícil trabajar capaz que un cálculo en el pizarrón. Además, se agrega con respecto a lengua que existen varios lenguajes
expresivos dentro de la escuela, que no hay un solo lenguaje. Y este lenguaje se va a relacionar con uno de los ejes, que es el eje de las emociones. Pero bueno, eso lo voy a decir en un ratito para no perder lo que voy hablando y estar de manera ordenada, porque va a surgir otro interrogante, que es, y también surge de la pregunta que hizo Sergio o de la afirmación que dijo Sergio en cuestiones de quién es la responsabilidad de que un niño acceda de un nivel al otro sin la adquisición de algunos conocimientos nodales. Y a mí me surge replantear y pensar de quién es la responsabilidad en lo que compete a la articulación interareal, que tiene que ver con una palabra muy conocida por ustedes, que es el trabajo colaborativo, la planificación colaborativa, pero también a nivel macro tiene que ver con la articulación entre los diferentes niveles. Por ejemplo, entre el nivel inicial y el nivel primario, porque los alumnos que hoy están en salita de 5, el año que viene, ahora en octubre se van a anotar para estar el año que viene en primer grado. Entonces surge ese interrogante. Algunos de los puntos que aparecen en este programa, en este plan estratégico, perdón, tiene que ver con políticas que se van a basar en tres ejes. Uno son los aprendizajes fundacionales, que tiene que ver con lo que mencionaban en la presentación, el plan de lectura y matemática, que lo voy a abordar en un rato, escuelas en foco, que en primaria ya se viene implementando. Para los que no conocen escuelas en foco, les cuento que se trabajan en 3 dimensiones a través de un proyecto de escuela que tiene que ver con las áreas que nombré recién: lengua, matemática y gestión educativa. Pero la gestión no tiene que ver con el equipo de conducción, abarca a otros responsables. En escuelas en foco son 7 los responsables. Y eso me vuelve al interrogante en referencia a la articulación interarial, ¿no? El equipo de conducción es el único y el exclusivo implicado en en el trabajo colaborativo, en el armado de una planificación, en el armado de los grupos flexibles, en el conocimiento de las trayectorias educativas. Es interesante pensar eso, ¿no? Desde el lugar de maestro de bibliotecario, de maestro celador, ¿no? ¿En qué lugar nos posicionamos dentro de nuestra propia práctica? Bueno, voy a continuar. También incluye los aprendizajes fundacionales, jornada extendida. Jornada extendida para la gente que es de nivel inicial, les cuento que abarca sexto y séptimo grado de las escuelas de jornada simple. Se hace a contraturno y este año se están modificando los espacios, haciendo hincapié en los espacios que tienen que ver con lengua y con matemática. Porque la idea es mejorar esas áreas. Después lo que aparece es, ustedes como docentes lo trabajan a diario, que es el tema de la educación inclusiva. Y finalmente, como les había dicho, con respecto a las emociones, el bienestar socioemocional
que por una conversación que tuvimos con Karina, se está viendo más en el nivel inicial. El segundo eje del plan habla de innovación de la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que innovar, porque lo que hay y lo que hicimos, si bien no hay que desecharlo, hay que trabajarlo de manera creativa. Hay que buscar caminos alternativos para llegar a esta propuesta de mejora. Y se nos hace pensar en, bueno, en las planificaciones, ¿no? En las planificaciones tradicionales. Muy pocas escuelas hoy por hoy trabajan en la planificación interarial. También nos lleva a pensar en la carrera docente, ¿no? En la formación. Este nuevo diseño curricular va a afectar la formación docente, la primera formación docente, que es el profesorado. También va a afectar las capacitaciones futuras, pero ya de por sí el profesorado va a ser afectado. Después nos aparece como una necesidad del siglo XXI la ciudad bilingüe. Hablar de ciudad bilingüe es hablar también de lengua. Porque los que leyeron el diseño curricular que va a dejar de estar en vigencia, ya de por sí, en los documentos que se fueron haciendo, conversan y ponen el diálogo, el enfoque. Y el enfoque de los otros idiomas son iguales, idénticos al enfoque que tenemos en el área de prácticas del lenguaje. Les voy a contar un dato para que puedan entender por qué en esto de innovar se piensa en la escuela secundaria. Un 16% de los alumnos que egresan de primaria terminan en tiempo y forma la escuela secundaria. El resto demora más años, abandona, vuelve a ingresar, deja materias pendientes que hacen que no obtengan su título secundario, a veces por una o dos materias. Y finalmente, en este punto, aparece algo que se llama Agencia de Habilidades para el Futuro, que en realidad está relacionado con las competencias, las nuevas competencias que tiene la sociedad, ¿no? Antes yo lo mencioné como las competencias del siglo XXI, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que tenemos que empezar a enseñar a nuestros alumnos para que les sean útil en el futuro, ¿no? A la hora de desarrollar una profesión y de una búsqueda del trabajo. Y finalmente, el tercer eje de este plan tiene que ver con algo que, que eh, hace poco tuvimos una resolución, ¿no? En el manejo del celular, que prácticamente ha llenado las escuelas. Este tercer eje tiene que ver con la transformación digital para el aprendizaje. Se hace necesario que se sumen las nuevas tecnologías al aprendizaje, porque hoy por hoy cualquier alumno que acceda a una carrera de educación terciaria o universitaria tiene la bimodalidad, que es la de presencialidad y la de continuar el estudio en el formato
digital, entrando a los diferentes campus que ofrecen las universidades, todas, la Universidad de Buenos Aires, eh, la Universidad de Flores, la UNITREF, la UAI, todas las universidades tienen esa bimodalidad. Antes íbamos a la facultad, cursábamos y nos llevaban a un examen. Hoy por hoy no. Hoy por hoy tenemos que ir, cursar, volver a nuestras casas, entrar en un campus, resolver trabajos prácticos, resolver diferentes formularios que se crean para monitorear que hayamos aprendido eh, la clase del día. Por eso hay que formar en competencias para el siglo XXI, ¿no? Porque ya se ven grandes cambios. Otro punto que abarca la transformación digital es un sistema integrado de gestión nominal y finalmente la digitalización y simplificación de los procesos a través de nuevas tecnologías. ¿Se me escucha bien? Sí, Andrés, se escucha bien, a veces medio intermitente, se ve que es por la señal de internet, pero se escucha. Sí, porque viste, aparece y desaparece la imagen. Ujú. Bueno, con respecto al plan de lectura y de matemática que nos ofrece este plan de Buenos Aires Buenos Aires Aprende, el eje central son una serie de acciones y programas que buscan fortalecer y transformar las prácticas de enseñanza. Actualmente se siguen viendo en las escuelas aulas homogéneas. Uno va a visitar un aula, observa la actividad que están realizando y no hay una diversidad múltiple de actividades de acuerdo a la trayectoria diversa que tiene el alumno. Entonces se hace necesario plantear, ¿no?, esta transformación en la práctica de enseñanza. Y esto tiene que ver con la inclusión, porque un alumno al cual se le da una actividad que no puede resolver, difícilmente estará tranquilo dentro de un aula. Seguramente se va a aburrir, va a querer salir del aula. Es muy importante en este plan estratégico poder darle importancia a lo que es el aprendizaje, a focalizarnos como clave del conocimiento. Eh, eh, Mariela, me detengo un minutito. Sí, sí, sí. ¿Se escucha ladrar al perro o no? No, no, no se escucha ladrar al perro. No, Ah, no. listo, listo. Podés Entonces no me seguir, detengo. podés seguir. Perfecto. Bueno, entonces, se hace foco. Vieron que les había mencionado anteriormente el tema de la formación en el profesorado, ya en la formación inicial iba a haber un cambio rotundo. Bueno, también en las capacitaciones. En esto de transformar en este plan de lengua y matemática, por haber observado en los datos que da el boletín Mi Escuela, las pruebas FEDVA, pausas evaluativas, fluidez lectora, para los docentes de primaria son programas conocidos, no son para nivel inicial, pero explayarme en cada uno de esos programas eh, creo que se va a hacer muy larga la exposición, Mariela, me parece, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Me parece que sí. Existen diferentes programas, entonces, en educación primaria que tienen que ver con este plan.
este plan de matemática y de lengua y la mejora de los aprendizajes. Por ejemplo, simple, fluidez lectora, tiene que ver con mejorar de una manera más rápida de lo que se hacía anteriormente la lectura y la comprensión, porque, como dijimos anteriormente, es un área troncal. Este plan de lengua y matemática se va a articular en 4 dimensiones fundamentales. Les preguntaría a ustedes, pero no les voy a preguntar, así estamos organizados, pero se deducen un poco de lo que se viene hablando, ¿no? Eh, Se tiene planeado una formación continua para docentes en diferentes etapas con temas que son claves en la formación del estudiante. Estos temas claves salen de los datos estadísticos, no son inventados, salen de los resultados. Es muy importante que los equipos de conducción pidan a las supervisiones, si no saben ingresar al boletín Mi Escuela, poder ingresar para poder ver sus resultados. Es fundamental en el área primaria. Otro punto tiene que ver con el diseño y aplicación de evaluaciones. Y acá aparece la evaluación diagnóstica. Muchos docentes piensan que la evaluación diagnóstica se limita a una evaluación que voy a realizar del área de lenguaje o de matemática en el mes de marzo. Y no es así. Una evaluación diagnóstica se realiza cada vez que enseño un tema. Para poder enseñar un tema, yo necesito saber cuáles son los cimientos de mis estudiantes para poder construir sobre ellos. Porque si yo no conozco los cimientos y doy un tema, posiblemente muchos de ellos, a la hora de evaluarlos, hagan agua. ¿Por qué? Porque para poder construir un conocimiento nuevo, este debe apoyarse en otro que tiene que ver con un saber previo. Por eso volvemos al tema del contexto del alumno y acá en el contexto aparece lo cultural y con el ambiente cotidiano, con esas compras que van a hacer los niños, de un chupetín, del pan o de lo que fuera que lo manda la familia. ¿Mm? Eh, Aparecen las rúbricas. Las rúbricas. Eh, He visto muchas evaluaciones donde no existe la rúbrica. Y la rúbrica, hoy por hoy, y la ley de educación nacional lo dice, el alumno y la familia tiene derecho a conocer qué es lo que yo voy a evaluar. Una evaluación tiene que ser como la camiseta de un alumno, hecha a su medida. Esta camiseta no le puede llegar a los pies ni le puede llegar al ombligo. Tiene que ser hecha a su medida, porque si no, le voy a tomar una evaluación que no va a probar y de nada sirve, porque es tiempo didáctico perdido. Entonces, lo que se busca con este plan estratégico es aprovechar el tiempo didáctico que tenemos dentro de la escuela. Entonces, la evaluación diagnóstica tiene que ser tomada de manera diferente cada vez que enseño un tema. La evaluación tiene que ser formativa. Y lo formativo
tiene que ver con una retroalimentación positiva, con poder ver el error de manera que el alumno pueda aprender. Yo muchas veces pienso en matemática, ¿no? En los alumnos de matemática. Cuando llega el momento de elegir una carrera, no eligen matemática. Las que tienen que ver con matemática, no las eligen. Me acuerdo de mi época de estudiante universitaria, cuando hice el CBC, para psicología tenías para elegir antropología o matemática. Una de las dos tenías que hacer. La mayoría elegía antropología, porque era más teórica. Y en matemática éramos muy pocos. ¿Por qué? Porque ya venimos formateados desde la escuela con que la matemática es difícil. Y la matemática no es difícil. La matemática se aprende a través de situaciones problemáticas, como ya sabemos que se vienen haciendo, y con una buena estrategia de aprendizaje. Y en el caso de que el alumno o la alumna se equivoque, retroalimentar de manera positiva, dar indicaciones. A mí me parece fabuloso para pensar la retroalimentación. ¿Vieron cuando hacemos los borradores? Cuando escribimos un texto y el alumno nos da un borrador, le devolvemos el borrador con algunas indicaciones, nos vuelve a dar el borrador y así sucesivamente hasta que llegamos a la versión final. Bueno, una evaluación formativa es lo mismo. Yo evalúo, doy indicaciones positivas, puedo recibir una devolución de mi alumno de esa evaluación y vamos construyendo juntos. Y bueno, Andrea, sí. una preguntita. Bueno, eh, así vamos ordenando un poquito los tiempos para que también Karina pueda darnos su mirada desde el nivel inicial. Eh, el plan estratégico está orientado hacia prácticas futuras, hacia innovación, hacia lo que espera el sistema de sí mismo para los próximos años de gestión. Sí, ¿Qué pecados venimos arrastrando en los últimos tiempos? Te hablo de los últimos tiempos, las últimas décadas que nos han llevado a esta situación de crisis. Porque da eh, un poco la sensación de que siempre estamos haciendo cuestiones propositivas a futuro. Pero ¿qué balances hemos hecho, por ejemplo, de lo que fue la euforia constructivista de los años 90 y hoy nos encontramos con estos niveles de analfabetismo prácticamente funcional? ¿Cuál es tu perspectiva más allá de lo que nos dice el documento, de lo que nos ha llevado a esta crisis alfabetizadora? mira, pecados son varios los pecados. El primer pecado es que no nos convencimos todavía que la diversidad es riqueza social. Entonces, a pesar que propongamos que las aulas son heterogéneas y que tenemos que dar multiplicidad de actividades que tengan que ver con el punto de partida del alumno, pensar que hablamos de trayectorias educativas del año 2012, porque aparece en el Consejo Nacional de Educación, en la resolución 174 del año 2012, aparece trayectorias educativas. Y estamos en el 2024 y difícilmente, no todas las escuelas arman grupos flexibles. El otro día comentaba, tengo un alumno de tercer grado en X escuela haciendo segundo grado. ¿Por qué?
porque los lazos sociales, ¿no? Y esto tiene que ver con lo emocional, son mejores con segundo grado que con tercero, y me lo decían de manera admirada. O sea, no poder entender que tiene mucho que ver lo emocional, tiene que ver lo emocional, tiene que ver la singularidad de cada uno, la trayectoria educativa de cada uno, el contexto. Y siempre pienso en lo que es la huella biográfica institucional que tenemos todos los docentes y que a mí me encantaría armar un proyecto y poder trabajar con los docentes y que digan cuáles son los aspectos positivos de sus docentes, de su primaria, de su secundaria, de su terciario, que están repitiendo hoy. ¿Cuáles son sus positivos, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos? Eh, Yo creo que si uno piensa en lo que reproduce dentro del aula, al interior del aula, y toma conciencia de la heterogeneidad como riqueza, y de que todos tenemos un saber diferente, pero que tenemos un saber y que se tiene que aprovechar para construir otro, y que abandonamos las posiciones del paradigma tradicional de enseñanza, en donde damos solo una tarea, porque es lo más fácil, y planificamos solos. Yo creo que si abandonamos y empezamos por un trabajo colaborativo, por aprovechar qué enseña el profesor de educación física, bueno, ayúdame a enseñar los triángulos, ayúdame y pienso con él cómo, y hablo en laboratorio y le digo a la teacher, a la profesora de inglés, bueno, trabajemos, a ver, ya que el inglés tiene que ver tanto con los adelantos científicos y demás, bueno, empecemos por lo menos a nombrar en inglés los elementos de un laboratorio. Y es alfabetización eso, porque estás alfabetizando de manera bilingüe, porque estás alfabetizando en el idioma nuestro, pero también en inglés, portugués o en el idioma que le corresponda a esa escuela intensificada. Entonces, para mí el bueno, pecado es ese, es reproducir a nuestros docentes, bueno. a nuestros docentes. Yo creo que nos queda muchas cosas. Mira, yo me acuerdo una pregunta que me hizo una vez una alumna de profesorado, hablando de la vieja escuela nueva, hablando de lo que fue la escuela nueva y la escuela tradicional, y me preguntaba cuánto tiene de vieja la escuela nueva, porque ya hay antecedentes desde los años 30 de innovación y de muchas cosas que seguimos hablando hoy. Han pasado las décadas, pero el sistema no se innova. Por ejemplo, ¿por qué seguimos insistiendo con una escuela graduada cuando hablamos de aulas heterogéneas y de distintos tiempos de aprendizaje? Cuando el propio sistema se va a animar a impulsar, aunque sea como piloto, escuelas no graduadas, cuando el sistema de escuelas no graduadas fue puesto como escuela piloto ya a finales de los años 60? O sea, estoy hablando de 60, poco más de 6 décadas, y todavía el sistema no se ha movido, por más que hoy hablamos de aulas heterogéneas. Bueno, es una pregunta que Sergio, uno se hace. Sergio, ¿sabés que en el nuevo diseño curricular aparece algo de la desgraduación? Ojalá, Y también va a ojalá. aparecer algo eh, como para que los padres sepan que, no sé, van a hacer educación física, suponete, quinto, sexto y séptimo. Entonces, algo dentro del régimen, porque va a aparecer el régimen académico del estudiante. O sea, tenemos el estatuto del docente, el reglamento escolar, pero va a aparecer el régimen académico del estudiante, que va a ser conocido por el estudiante y por las familias. Y algo va a aparecer de esto que vos mencionás como desgraduación, que tiene que Ojalá. ver un poco con poder trabajar con los grupos flexibles. Lo que pasa que a Por manera más macro.
al maestro que ha tenido una formación y una organización escolar propia de una estructura graduada, con lo que se llama la simultaneidad sistémica, un adulto le enseña a un mismo grupo de niños de la misma edad, un mismo conocimiento, y lo evalúa de la misma forma. Hay que crear también un ecosistema escolar ajustado a lo que le pedimos en los lineamientos curriculares. Bueno, Claro. Andrea, le dejamos un poquito la palabra a Karina, ¿te parece? Perfecto, perdón si me excedí. No, por favor, fue un gusto, un gusto. No Y hay después, problema, no hay Gracias. problema. Da el asunto para que se extienda uno y abarque más. bueno, Karina, Bueno, eh, una pregunta. Eh, ¿Por qué siempre desde la didáctica se ve al nivel inicial, que fue, digamos, el último en aparecer, como el más innovador, el que más ha abarcado desde una perspectiva de didáctica general y no tanto desde las didácticas específicas, el trabajo áulico, el trabajo en la sala, un enfoque más integral? Y en ese ecosistema también, ya que hablamos de ecosistema, ¿qué papel juega la alfabetización? bueno, primero buenas tardes a todos. Estoy un poquito mal de la voz, así que espero que se me escuche bien. Eh, Creo que nuestro nivel lo que tiene muy a favor es lo lúdico, ¿no? Esta amplitud para trabajar. Así como igualmente desde lo que planteas de alfabetización, también tenemos un gran desafío de aprendizaje en las áreas de lenguaje, matemáticas y habilidades socioemocionales. Esto lo planteó la WEISE, que es la Unidad de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa, y por eso la subsecretaría lanza el plan estratégico cuyo objetivo es garantizar el desarrollo integral de los niños a través de aprendizajes significativos. Y estos aprendizajes tienen que involucrar conocimientos, valores, capacidades. ¿Para qué? Para asegurar su participación activa y responsable en la sociedad. Como decía André, el plan se apoya en 5 propósitos, 7 principios y 3 ejes, y para nosotros, en los de nivel inicial, es preponderante el eje de aprendizajes fundacionales. ¿Por qué? Porque es el que apunta a mejorar los aprendizajes de lengua y matemáticas mediante nuevas estrategias, más acompañamiento, en una escuela que sea un ambiente que promueva el bienestar socioemocional, la inclusión, la atención a la diversidad, y obviamente entendiendo, como decía también André, que la lengua y la matemática son saberes troncales para avanzar hacia aprendizajes más complejos. Y para avanzar desde nuestro nivel en esta alfabetización de los niños, nosotros tenemos que desarrollar habilidades precursoras relacionadas con el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que ese desarrollo integral de la persona y su participación en la comunidad dependen, entre otras cosas, de su capacidad para leer y escribir. Entonces, sabemos que la lectura y la escritura son habilidades lingüísticas que al no desarrollarse de un modo innato, como por ejemplo el lenguaje, sí o sí requieren de una enseñanza explícita y formal. El lenguaje oral es natural a nuestra especie. Todos los chicos en nuestro nivel vemos que al comenzar el segundo año de vida, más menos meses, no necesitan de un proceso de instrucción sistemática y explícita para aprender a hablar, sino un ambiente lingüístico, interacciones con ese ambiente. Pero esto no sucede con la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un cerebro lingüístico que tenemos que convertirlo en un cerebro lector. Y para poder leer y escribir es necesario poder pasar por ese proceso de enseñanza de principio alfabético. Es decir, que las palabras escritas representan palabras habladas siguiendo una correspondencia entre símbolos y sonidos, con lo cual a cada sonido del habla le corresponde uno o más símbolos escritos. Y quienes no han sido alfabetizados, si bien perciben la palabra como un todo y reconocen su significado, no comprenden a la palabra como una unidad que tiene partes, las que a su vez podemos usar en otras palabras. Con lo cual, los chicos en este nivel
recorren el camino de la alfabetización hablando, escuchando, leyendo y escribiendo en situaciones compartidas con un adulto o con otro hermano mayor que está alfabetizado. Van desde lo más simple y cotidiano del lenguaje oral a la producción y comprensión de textos orales y escritos que son más complejos y elaborados. Y por eso, al inicio de esta alfabetización, es fundamental trabajar lo que se llama conciencia fonológica, que es la capacidad para comprender y descomponer las palabras en sus sonidos fundamentales y poder manipularlos. Y esta conciencia fonológica, es decir, su desarrollo, tiene un orden, progresa de lo más grande a lo más elemental. Por eso en las salas solemos trabajar en el reconocimiento primero de las palabras, el trabajo con rimas, después pasamos a las sílabas y después a los fonemas, es decir, a los sonidos. Con lo cual no es necesario esperar a la primaria para iniciar este trabajo con la conciencia fonológica. Tranquilamente lo podemos hacer en el nivel inicial, en donde también vemos que el grupo, ¿no?, de cada sala ofrece una amplia diferencia entre este nivel de desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque depende de múltiples factores, ya sean personales o sociales. Puede ser el nivel de habilidad literaria familiar, el nivel de exposición a la lectura, la riqueza literaria del entorno. Entonces, considerando estos factores y la importancia que tiene la conciencia fonológica para la alfabetización, es fundamental trabajarla en el nivel inicial y como una forma de nivelación previa para esa instrucción formal a la lectura que va a comenzar en primer grado. En nivel inicial ya están preparados cognitivamente para trabajar estas habilidades y también hay evidencia que nos muestran que estos niños que están, y cada vez más lamentablemente, que son poblaciones de riesgo, ¿no?, obtienen un particular beneficio. Entonces, esto nos da la idea de afirmar que el trabajo de conciencia fonológica como nivelación de base es un paso esencial para la equidad educativa. Hay una psicóloga estadounidense experta en alfabetización, muchos ya la van a conocer seguramente, Hollis Scarborough, que describió a través del modelo de la cuerda todas las habilidades y conocimientos que necesita un niño para lograr una lectura comprensiva y fluida. Y ahí es donde en la sala, en cada aula, se puede planificar intervenciones específicas, tanto para la hebra superior, que corresponde a la parte de comprensión del lenguaje, como para la inferior, que es la del reconocimiento de palabras escritas. Y esto va a ser un trabajo en paralelo y de manera balanceada entre ambos lados de esa cuerda. Obviamente, todo lo que tenga que ver con el trabajo de la comprensión, la producción de textos desde la oralidad, va a tener al docente como intermediario entre esos textos y niños, y va a intervenir sistemáticamente. Pero no solo se va a trabajar con textos, porque a veces nos da la idea de que tiene que ser algo rígido, sino que en nuestro nivel estamos muy acostumbrados a trabajar con juegos para que vayan reflexionando sobre los sonidos que forman las palabras, cómo lo decimos, cómo suenan algunas letras. Y lo mismo nos pasa con otra área donde hay fuerte evidencia de la importancia en la educación inicial, ¿no?, por el impacto que tiene en la escolaridad a largo plazo, que es la enseñanza, el trabajo y la práctica de conceptos elementales de matemáticas, cantidad, conteo, entre otros. Y el hecho de que estas habilidades sean enseñadas en forma explícita y sistemática no significa que no puedan trabajarse en forma divertida y lúdica. Por eso hablo de que nuestro nivel tiene eso como bandera, de que siempre a través del juego podemos estar enseñando e ir cada vez innovando con nuevas estrategias. Y a todo esto se suma todo lo que ocurre en el aula, vivencias, experiencias, procesos. En este sentido podemos resaltar el espacio privilegiado que es ese aula para enseñar, para aprender, con un docente cuyo rol es preponderante, es protagonista en dar la palabra al niño, en mantener una mirada atenta, en ofrecer distintas estrategias, complejizaciones. Y volviendo a la alfabetización, como dato de color, cada año el 8 de septiembre, la UNESCO, desde 1967, celebra el Día Internacional de la Alfabetización y premia proyectos destacados e innovadores que promueven esta alfabetización. ¿Cuál es el motivo?
es anual, obviamente, y es recordarle al mundo la importancia de una alfabetización en favor de la dignidad y de los derechos humanos. Y obviamente sensibilizar sobre una sociedad más alfabetizada y sostenible. Aspecto que se vincula con el inicio de nuestra charla que hablábamos del objetivo del plan estratégico que tiende a garantizar el desarrollo integral de niños y niñas. Con lo cual, Karina, decime. Lidia acá nos hace un comentario, nos dice que la ministra dijo, inicialicemos el sistema educativo. La ministra Eh, defiende mucho el nivel inicial, pero bueno, hay que ¿qué, ver. qué- qué características tendría que tener esta iniciativa? ¿Vos decís por lo que dijo la ministra? Y a partir de, digamos, qué aspectos de las características que tiene nivel inicial podrían contribuir a la mejora de los demás niveles. Y por qué muchas veces algunos logros que se ven en el nivel inicial, al entrar a primer grado, a primer año del nivel primario, es como que los propios maestros es parte del folclore, ¿no? La maestra de primer grado cree que tiene que empezar desde el primer día de la creación, ¿no? Empezar de nuevo. Bueno, yo Eh, creo que está este imaginario, en algunos lados, en algunos casos imaginario y en otros realidades, podríamos decir, del pasaje, ¿no? Por eso trabajamos tanto con articulación. Cuando se pasa del nivel inicial, es como que, chau, nos olvidamos de todo, se rompe y empieza la etapa rígida. Y esto es algo que tenemos que modificar entre todos y creo que lo más importante es hacer partícipe a las familias, porque ya desde las familias viene esta mirada. Ahora cuando empieces primero a estudiar, ahora vas a estar sentado mirando el pizarrón, ahora, y sin embargo, hemos estado en conversación con muchos docentes de primaria donde nos cuentan que también implementan estrategias de juego o esto de no estar todos en fila o sentados en los bancos, sino de hacer grupos o un día sentarse en una ronda. Son muchos años, obviamente, de una estructura que hay que romper, hay que cambiar o no, o adaptar, ¿no? Y creo que todo puede convivir. Ni que inicial sea que estamos siempre jugando y no hacemos nada y no aprendemos nada, ni que primaria sea la parte rígida donde solo se estudia y no hay oportunidades de juego, no hay oportunidades para el encuentro con el otro. Pero bueno, también no podemos negar que la inclusión de las familias en inicial es mucho más cercana, digamos, están mucho más presentes en la institución. sí, eso lo dice la misma Lidia, pidiendo que las familias deben participar más y que eso ayudaría. Y una tocaya tuya, Karina, otra Karina, nos dice, lo lúdico debería atravesar todos los niveles. Totalmente, Eh, total, porque a por- veces a través de un juego estás enseñando lo mismo sin que ese chico se dé cuenta o tenga esa presión, porque también no podemos negar que hoy en día las infancias son otras, los desafíos son otros, y hay un menor límite a la frustración, ¿no? Y el tema, bueno, en primaria se nota más todo el tema del bullying, de las comparaciones. Entonces, muchas veces cuando se trata de aprender algo o de dar una respuesta, hay chicos que se inhiben o no quieren contestar por miedo a que se burlen o por no saber, y sin embargo en un juego, como es algo lúdico y entre ellos, es otra la forma de aprender y del encuentro ese con los otros. Por eso, desde el rol docente, ¿no? Tenemos que ver estos desafíos que identificamos hoy en día con estas infancias, con estos contextos, qué condiciones pedagógicas podemos proponer para acompañar esas trayectorias, qué oportunidades de mejoras podemos dar en estos nuevos escenarios y en pos siempre de desarrollar bases sólidas
y asegurando una educación de equidad, porque la alfabetización, si bien hoy es nuestro tema en este encuentro, pero trasciende el solo hecho de saber leer y escribir, sino que nos permite conocer, nombrar, interactuar, comunicarnos, desarrollar un pensamiento reflectivo, es decir, fortalecer la construcción de nuestra identidad y la autonomía, obviamente. Y en esto, ¿qué papel juega la memoria escolar de las familias, recordando una escuela que no tiene nada que ver con la de hoy, por lo menos en los problemas y en los desafíos que se tienen que atender, y en la productividad que se le pide a la maestra de primer grado, ¿no? Como que cuando el chico entra a la primaria, ahora, bueno, ahora viene en serio, ahora tenés que madurar y tenés que aprender a leer y a escribir en serio, ya no jugamos. ¿Cuánto No, de eso, cuánta docencia también no hay que hacer allí, ¿no? Con las familias? y nos pasa también con culturas que tenemos hoy en día, gente que viene de otros países, que hay otra experiencia, transitan de otra manera la educación y a veces te exigen que en sala de 5 ya le estoy enseñando las letras, ya le estoy enseñando a leer, y uno le quiere explicar que no, que eso es un proceso que se va dando, pero bueno, viste cómo es que cada familia es un mundo y a veces hasta la puerta podemos. Ya después lo que pasa después de la puerta de la escuela depende de cada familia. Eh, y cómo tendría que ser este diálogo y esta transformación también del propio sistema para que la brecha, la zanja que hay entre un nivel y otro no sea tan pronunciada. Y yo creo que el Hasta en la fuerte, propia... sí, Sí, te yo creo que escucho. el fuerte es trabajar la articulación entre ambos niveles, pero una articulación que integre a todo el colectivo. Y cuando hablo de colectivo educativo, hablo desde dirección de áreas, supervisores, equipos directivos, familias. Obviamente los protagonistas son los chicos, pero estamos muy acostumbrados a que en septiembre es la semana de la articulación, uy, corremos a articular porque termina el año, y no, la articulación tiene que empezar febrero, marzo, desde nosotros como supervisores, con reuniones, con encuentros, los directivos entre ellos, con los docentes, y que sea un proceso como la palabra lo indica, y no que a último momento nos apuramos, ay, hay que articular, y el otro no puede, y el otro no quiere, y el otro se le complica porque no llegó a dar determinados dos temas. Entonces, me parece que hay que trabajar un poquito más el tema de articulación, porque obviamente, por más que nosotros digamos, bueno, la participación de la familia, el encuentro, la preparación docente, la capacitación, pero si todo eso no lo ponemos en práctica y con un plan, porque esa es la palabra, un plan, ¿no? Que esté establecido, que esté con un monitoreo, con un seguimiento, con una evaluación, y la articulación se diluye. Si no es de esa manera, yo creo que se diluye. Ujú. Y obviamente Eh, termina en rupturas, en que ese pasaje, en vez de ser un puente, que debería ser algo lineal, algo que fluya, termina con distintas rupturas. Perfecto. ¿Qué dificultades, qué desafíos tienen las maestras de salas de 4 y 5 en este proceso, incipiente proceso alfabetizador? Bueno, desafíos, podría darte una larga lista, pero creo que hoy en día el factor fundamental es cómo tenemos las escuelas con gran cantidad de niños con distintos diagnósticos, otros que no tienen diagnósticos y que faltan herramientas porque los docentes tienen la mejor voluntad, se capacitan, trabajamos nosotros con promotores, con la gente de Ministerio Público Fiscal, con NEOE, con Defensoría, pero por más que el docente se nutra de un montón de herramientas, la realidad es que cuando estás al frente de un grupo donde de 24 chicos tenés 5 a los que hay que darle una mirada
especial, personalizada y atenta, con un trabajo también personalizado, es bastante difícil a veces poner en práctica la planificación que ese docente tiene respecto a un tema o poder abordar varias situaciones a la vez. Creo que ese hoy en día, el nivel inicial al menos, es nuestro mayor problema. Sí, aquí nos dice Julieta que en su jardín, en las salas de 5, hay hasta 9 niños diversos en una misma sala. A Como, ver, diversos somos todos, porque en realidad terminamos siendo todos diversos, todos diferentes. A lo que voy es que hay determinadas situaciones donde realmente necesitan algo en particular y donde ese chico sí, necesita del cuerpo, no solo la atención, del cuerpo también del adulto. Y a veces no tenés recursos y no tenés el tiempo o no tenés el espacio o no tenés... Entonces, por más buena voluntad y colaboración que haya por parte de las familias, se está tornando cada vez más difícil. hasta dónde muchas veces los planteos didácticos de las aulas heterogéneas, todo este discurso sobre la diversidad que tanto a veces les cuesta, no cuesta a todos asumir, cuando se tiene que encarar la realidad áulica, no termina todo siendo un arreglate como puedas. Bueno, no a ver, cada uno desde el rol trata, porque no somos ajenos a la realidad, entonces cada uno trata de poner su granito de arena. Yo me pongo en el lugar del docente y la verdad que no me gustaría que me dijeran arreglate como puedas. Entonces vamos tendiendo redes, compartiendo. Acá es muy importante el trabajo colaborativo, el estar en contacto, lo que a uno le sirve, lo que probó y dio resultado. Y esto de armar redes, de buscarnos, por decirte, bueno, llamamos a Copidis que nos den algunas herramientas, llamamos al personal del EOE para que nos acompañe en reuniones con las familias, o Defensoría para que nos den herramientas para trabajar con determinados chicos. Tiene que ser sí o sí hoy un trabajo colaborativo. Si no hay un trabajo en equipo donde apuntemos todos para el mismo lado, queda en esto que vos decís, arreglate como puedas. Eh, Sergio, ¿puedo Aquí Lidia nos agregar vuelve algo? a aclarar que los docentes son muy solidarias entre sí, compartimos recursos y estrategias. Yo le incluiría nuevamente también como para poder ir dándole un corolario a este encuentro, Andrea, para ver cómo se vive este tema de las aulas heterogéneas, el tema de la disponibilidad o no de recursos, este enfoque que nos tiene que conducir sí o sí a la diversidad, porque cada vez la sociedad va orientada a este enfoque donde todos somos iguales ante la ley, pero diversos en nuestra forma de ver el mundo, en nuestras creencias y también en nuestros derechos. ¿Cómo se vive esto? Y después quería también plantearte el tema de la articulación entre niveles en cuanto a las posibilidades alfabetizadoras. Bueno, lo primero te lo contesto desde el paradigma de la complejidad y la calidad total, ¿no? De la educación. Eh, Desde educación primaria existen multiplicidad de planes que arman de manera colaborativa las escuelas cuando aparecen algún tipo de conducta capaz que disruptiva dentro del aula. Vos a eso te haces referencia, porque como dijo Karina recién, somos todos singulares, todos somos diferentes. No hay homogeneidad entre las conductas que presentamos. Eh, Normalmente se construyen planes de trabajo
entre los recursos que tiene la escuela, que es el equipo de conducción, la maestra bibliotecaria. En el caso de jardín no tienen maestros bibliotecarios, pero posiblemente la maestra celadora. Eh, Algunas, depende del diagnóstico que tenga el niño. Si bien el diagnóstico no lo hace al niño, sino que a veces el diagnóstico nos da alguna estrategia, ¿no? De poder pensar, ¿no? Si de repente el movimiento de un niño del aula al taller va a ocasionar una conducta disruptiva, uno tiene que ir pensando de manera paulatina cómo se llega al taller. No es necesario que el primer día o el primer mes que empezaron las clases los chicos acudan al taller. Eso se va haciendo, se va pensando en un plan. Ese plan puede contemplar que durante el primer mes la docente ponga, no sé, el relojito de la cocina y que marque 5 minutos antes el momento de ir al taller y explicarlo, anticiparlo. Después que ese hábito se generó, que se escucha el timbre y que yo sé que esa campanita quiere decir que voy a salir del aula, empezar a implementarlo. Porque sucede que si de manera, eh, de manera primordial ingreso al aula, doy lengua, corto, me tengo que ir al taller de plástica y tengo algún niño que tiene Asperger o que tiene algún autismo eh, no selectivo, sino algún autismo profundo, ese movimiento al taller va a traer como consecuencia una conducta disruptiva. Y después de una conducta disruptiva, en donde el alumno se pone mal el maestro, el equipo de conducción, sus compañeros, después de ese momento ya no hay posibilidad de aprendizaje. Entonces se hace necesario pensar planes en los cuales vayamos conociendo a nuestros alumnos y vayamos pensando estrategias de manera colaborativa. Bueno, Eso está pasando en primaria. ¿Por qué? Porque no hay muchos recursos. Entonces, de los recursos que hay dentro del aula, se, se van armando estos planes de trabajo. Por ejemplo, otro plan de trabajo es cada 40 minutos el maestro bibliotecario retira a determinado alumno 5 minutitos del aula para ir a ver una maceta, una planta, un libro. En ese momento descomprime la acumulación de ansiedad que tiene el niño y lo devuelve al aula y evita la disrupción. Entonces, al evitar la disrupción, se puede continuar enseñando y aprendiendo. Esa fue una de las preguntas. La otra, Sergio, no, el tema de la articulación, que ya lo nosotros, habíamos hablado en buena medida con Karina, sí, ¿no? Cómo a veces Perdón que interrumpa, ¿eh? Perdón que interrumpa. ¿Van a hacer un cierre después de que hable la licenciada o cortamos con la licenciada? no, 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 Le vamos. pregunto. ¿Van a cerrar? Ah, bueno, bueno. Sí. bueno, lo último que digo cortito, en primaria se piensan secuencias didácticas de articulación. No consideramos que una visita de una escuela primaria a un nivel inicial o viceversa sea una articulación. Se pensaron articulaciones de 5 encuentros a partir de la alfabetización y con muestras a nivel, eh, a nivel intraescolar y a nivel familiar, muestras comunitarias. Bueno, Son muy fuertes las articulaciones que se hacen entre inicial y primaria. Cuesta un poquito más con educación media. El año pasado logramos hacer una articulación con la región 4 de 5 encuentros. En el primer encuentro se encontraron las supervisiones,
después hubo un encuentro de equipo directivo, después hubo un encuentro que se desdobló entre el maestro de séptimo grado y el profe de matemática, y por otro lado se reunía el profe de prácticas del lenguaje con el profe de lengua y literatura. Eh, Estaba planificado en esas reuniones que el maestro le cuente cómo salía el alumno de séptimo grado de la escuela primaria, y que el docente de nivel medio le contara al maestro de primaria qué era lo que esperaba del alumno de primaria. Y se finalizó esa, además de todas las visitas guiadas y demás, se finaliza teniendo una clase de matemática, los alumnos de séptimo grado, con los alumnos de primer año en escuela media, y otra clase de lengua de los alumnos de séptimo grado con los alumnos de primer año y con los profesores. Bueno, eh, algunas preguntas que queramos hacer como para poder cerrar no con conclusiones, pero sí para poder responder algunas inquietudes que queden de todos los que nos han acompañado. Aquí Karina nos dice que hizo en Sala de 5 un proyecto junto con la maestra de primero de arte y literatura, y fue una experiencia hermosa. Yo creo que el tema da como para 2 o 3 conversatorios más, y son más las cuestiones que quedan abiertas, los desafíos que se nos van planteando, y en buena medida yo creo que vamos viendo que después de mucho tiempo las escuelas no le van pidiendo a los alumnos que se adapten a la rigidez institucional, sino que es un signo positivo de parte de las instituciones y del propio sistema, que es empezar a adaptarse a los alumnos, empezar a adaptarse a las familias, empezar a adaptarse al contexto. Esos paredones que a veces encontrábamos que volvían hermética a la institución educativa, por suerte se van abriendo y tendiendo puentes. Yo de mi parte quiero cumplir un poquito con los tiempos pautados de 1 hora y media. Agradecerle a Karina, agradecerle a Andrea la gentileza de compartir con nosotros un lunes, y bueno, también invitarlos a ustedes, a todos los que han participado, a los próximos conversatorios que haremos ya para la puesta en marcha de los procesos de escritura. Así es, Gracias, bueno, Karina. muchísimas. Gracias a Gracias, ustedes. Andrea. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Sergio, a vos también, bueno, y gracias a cada uno de los participantes, de los que asistieron hoy en este tercer conversatorio. Para los que están interesados, obviamente, en escribir, después iremos mandando un mail para contarles un poco cómo va a ser la dinámica, al margen de que Sergio ya la venía contando, que ahora viene la instancia de escritura, acompañamiento a la escritura, de la mano de Sergio. Y cómo es, y todo lo que necesiten, bueno, estamos nosotros, ya saben que va a haber mateadas literarias. Vamos a cambiarle el nombre seguramente, pero eso era lo que veníamos haciendo antes, pero va a tener más o menos las mismas características. Así que bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por el espacio, por el tiempo que se han tomado para estar hoy en este conversatorio. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un hermoso comienzo de semana.